Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Destruí el matrimonio de mi hermana, fingió ser rica, me humilló en su boda y revelé toda la verdad sobre su pasado. A principios de este año, mi familia recibió una noticia emocionante. Mi hermana menor Bonnie anunció su compromiso matrimonial. Todos estábamos genuinamente felices por ella, especialmente cuando conocimos a su prometido Matt, quien trabajaba con ella. Desde el primer momento, Matt demostró ser una persona extraordinariamente amable y considerada, con un genuino cariño hacia mi hermana. Sin embargo, había algo particular en Matt. Provenía de una familia con considerable riqueza generacional, el tipo de fortuna que se transmite de padres a hijos durante generaciones, donde el dinero no solo representa lujo sino también un importante legado familiar y estatus social. La vida de Matt y su entorno familiar contrastaban completamente con nuestra propia historia. Mientras su familia nunca había experimentado preocupaciones financieras, nosotros habíamos vivido una realidad muy diferente. Nuestro padre nos abandonó cuando éramos pequeños, dejando a nuestra madre sola con la responsabilidad de criarnos a Bonnie y a mí. Ella trabajaba largas y agotadoras jornadas simplemente para mantener un techo sobre nuestras cabezas y asegurarse de que tuviéramos lo básico para sobrevivir. Desde muy temprana edad, nos familiarizamos con las dificultades económicas. El dinero era constantemente escaso, llegando a situaciones verdaderamente preocupantes. Hubo noches en las que nos acostábamos con hambre porque simplemente no había suficiente dinero para comprar comida. Ni siquiera teníamos un automóvil, lo que obligaba a nuestra madre a depender del transporte público para ir y volver del trabajo todos los días. Los viajes en autobús eran extensos, y después de sus largas jornadas laborales, llegaba a casa completamente exhausta. A pesar de todo, nunca permitió que su cansancio le impidiera dar lo mejor de sí por nosotros. Aunque sus ojos reflejaban agotamiento, jamás se quejaba de su situación. No fue hasta mis años de secundaria cuando nuestra situación comenzó a mejorar gradualmente. Mi madre finalmente consiguió un trabajo mejor remunerado, lo que facilitó un poco el mantenimiento de la familia. Sin embargo, para ese entonces, habíamos acumulado una cantidad significativa de deudas después de años de apenas sobrevivir, y le tomó muchísimo tiempo poder salir de ese hoyo financiero. Trabajó incansablemente para pagar cada centavo que debíamos. Incluso cuando nuestra situación mejoró, siempre sentíamos que estábamos un paso atrás de donde queríamos estar. Cuando me gradué de la secundaria, mi madre no tenía los recursos para enviarme a la universidad, por mucho que lo deseara. Afortunadamente, mi dedicación académica dio frutos y conseguí una beca que me permitió dejar nuestro pequeño pueblo para estudiar en la ciudad. Fue un gran alivio, no solo para mí sino especialmente para mi madre, quien había estado muy preocupada por mi futuro educativo. Obtener esa beca significó poder aliviar parte de su carga emocional y financiera. Partir hacia la universidad fue una experiencia agridulce. Mientras me emocionaba por las oportunidades que me esperaban, no podía evitar sentirme culpable por dejar atrás a Bonnie y a mi madre. Bonnie extrañó profundamente mi partida, y yo también la extrañaba enormemente. Siempre habíamos mantenido una relación muy cercana, y la separación resultó difícil para ambos. Ella me llamaba frecuentemente durante mi tiempo en la universidad, ansiosa por escuchar sobre mis experiencias. Le fascinaban mis historias sobre las clases, la vida en el dormitorio y las actividades sociales. En cada conversación, expresaba su deseo de experimentar también la vida universitaria, manifestando constantemente su anhelo por independizarse y escapar de las limitaciones del hogar. Soñaba con esa independencia, y la emoción que imaginaba traería consigo la vida universitaria. Con el paso del tiempo, llegó el momento en que Bonnie también ingresó a la universidad. Para entonces, afortunadamente, mi madre había logrado ahorrar algo de dinero para su educación. Este apoyo financiero ayudó a Bonnie a comenzar sus estudios universitarios, aunque no era suficiente para cubrir todos los gastos. A diferencia de mi caso, ella no logró obtener una beca, lo que significó que tuvo que conseguir un trabajo de medio tiempo para ayudar a cubrir sus gastos universitarios y otros costos relacionados. Para ese momento, yo ya había comenzado mi vida laboral, lo que me permitió enviar dinero a casa mensualmente para ayudar tanto a mi madre como a Bonnie. Ahorraba cada centavo posible de mi salario, reduciendo mis propios gastos para poder apoyarlas económicamente. No siempre resultaba fácil, pero era fundamental para mí asegurarme de que Bonnie pudiera perseguir su educación sin sentirse completamente abrumada por las preocupaciones financieras. Sin embargo, una vez que Bonnie llegó a la universidad, su personalidad cambió drásticamente. Era la primera vez en su vida que se encontraba lejos de casa, libre de todas las responsabilidades familiares. De repente, tenía completa libertad y la aprovechó quizás en exceso. Bonnie comenzó a explorar aspectos diferentes de la vida, involucrándose en fiestas, consumo de alcohol y sustancias ilícitas. También empezó a darse cuenta del poder que podía ejercer como mujer joven, utilizando su atractivo para conseguir desde bebidas gratuitas en bares hasta atención especial en diversos lugares. No pasó mucho tiempo antes de que su vida personal se convirtiera en un torbellino de relaciones sentimentales.
Constantemente se encontraba en una relación o transitando hacia la siguiente. Cada ruptura llevaba rápidamente a un nuevo romance, aparentemente atrapada en un ciclo interminable de emoción, angustia y la adrenalina de comenzar algo nuevo. Los problemas realmente se intensificaron cuando Bonnie se vio involucrada en un incidente serio durante una fiesta en casa de algunos amigos adinerados. Todos los presentes estaban consumiendo sustancias ilegales, cuando alguien llamó a la policía quejándose por el ruido excesivo. Mientras muchos de sus amigos lograron escapar, Bonnie no tuvo la misma suerte. Se encontraba demasiado intoxicada para huir y fue detenida por la policía junto con otras 3 personas. Afortunadamente, ella no había consumido drogas esa noche específica, lo cual jugó a su favor. Al ser su primera ofensa, pasó el fin de semana en detención, y posteriormente fue liberada con la condición de realizar servicio comunitario. Mi madre estaba furiosa cuando se enteró. No podía creer que Bonnie se hubiera puesto en una situación tan comprometedora, y le dio una severa reprimenda que pareció no tener ningún efecto. Yo me sentía igualmente preocupado, si no más. Esta no era la Bonnie con la que había crecido, y como hermano mayor, sentía una fuerte responsabilidad de ayudarla a encontrar el camino correcto. Intenté consolarla, y hacerle entender que este tipo de comportamiento era peligroso y contraproducente para su futuro. Sin embargo, Bonnie respondió con irritación, diciéndome que me ocupara de mis propios asuntos y argumentando que solo estaba disfrutando de su etapa universitaria. Era evidente que Bonnie simplemente no estaba dispuesta a escuchar nuestros consejos. Con el paso de los meses, la situación solo empeoró. Se involucró cada vez más con personas problemáticas, y comenzó a consumir drogas y marihuana con regularidad, como si fuera algo completamente normal. Después de graduarse de la universidad, carecía de perspectivas laborales serias. Comenzó a compartir apartamento con algunos amigos en un lugar económico mientras trabajaba como mesera. Me esforcé por motivarla a buscar mejores oportunidades laborales, pero parecía carecer completamente de ambición. No tuve más remedio que continuar enviándole dinero mensualmente para ayudarla con el alquiler. Una noche recibí una llamada desesperada de Bonnie. Estaba llorando de manera incontrolable, y por su voz podía notar que algo andaba muy mal. Entre sollozos, me explicó que estaba bajo los efectos de sustancias, y que de alguna manera se había separado de su grupo de amigos. Se encontraba varada, completamente sola en un lugar desconocido, y no tenía idea de su ubicación. En ese momento, sentí una oleada de terror invadirme. Mi mente comenzó a imaginar los peores escenarios posibles. Le pedí que me enviara su ubicación y, sin perder tiempo, me subí a mi auto y comencé a conducir. Me tomó varias horas, conduciendo durante la noche, hasta que finalmente la encontré. Estaba cerca de una pequeña gasolinera, sentada en el suelo, con una apariencia similar a la de una persona sin hogar. Su ropa estaba sucia y desprendía un olor desagradable. Me confesó que ella y sus amigos solían conducir hasta zonas boscosas para experimentar con drogas por diversión. Sacudí la cabeza con decepción. Aunque me sentía inmensamente aliviado de haberla encontrado viva y sin daños físicos, el miedo por lo que podría haber sucedido pesaba enormemente en mi mente. Le dije que ya era suficiente y que necesitaba internarse en un centro de rehabilitación. Como era de esperar, Bonnie inmediatamente se negó, minimizando la gravedad de su situación, alegando que su consumo de drogas no era tan problemático e insistiendo en que podía manejarlo por sí misma. Le recordé que nuestra madre se estaba haciendo mayor, y que yo no podía simplemente abandonar todo cada vez que me llamara en medio de una crisis. La amaba profundamente, pero existían límites en cuanto a lo que podía manejar física y emocionalmente. La amenacé con dejar de enviarle dinero mensualmente, lo que significaría que no tendría más opción que volver a vivir con mamá al no poder pagar el alquiler. Finalmente, para mi alivio, Bonnie aceptó ingresar a rehabilitación. Mamá y yo nos alegramos de ver que por fin intentaría cambiar, y que esto podría representar un nuevo comienzo para ella. Sin embargo, el proceso no fue sencillo. La rehabilitación resultó ser muy difícil para Bonnie, quien detestaba cada momento. Había días en que llamaba furiosa y frustrada, amenazando con abandonar el programa, e insistiendo en que no pertenecía allí. Nos guardaba rencor por hacerla pasar por esto, pero después de algunos días comenzó a calmarse y adaptarse. Un mes después de que Bonnie salió de rehabilitación, pude notar un cambio significativo en ella. Se veía más saludable, más radiante, y por primera vez en mucho tiempo, se parecía a la Bonnie que recordaba de nuestra infancia. Era como ver un destello de mi hermana menor, aquella que tenía sueños, energía y una chispa que había sido opacada por sus experiencias en años recientes. Para ayudarla a evitar recaer en viejos hábitos, animé a Bonnie a mudarse conmigo en lugar de volver con sus antiguos compañeros de apartamento. Sabía que regresar al mismo ambiente, rodeada de las mismas personas que habían sido parte de su vida de fiestas y consumo de drogas, facilitaría demasiado su recaída en ese estilo de vida. Al mudarse conmigo, podría romper contacto con esas influencias negativas y enfocarse en construir una vida más saludable.
Inicialmente, Bonnie no estaba entusiasmada con la idea de alejarse de su vida social, incluso reconociendo que era tóxica. Sin embargo, después de reflexionarlo, accedió a intentarlo y comenzamos a vivir juntos. Una vez instalada, Bonnie continuó trabajando en el café como lo había estado haciendo, ya que yo me hacía cargo de todos los gastos para ambos: alquiler, servicios públicos y víveres. Esto permitía que Bonnie pudiera ahorrar la mayor parte de sus ingresos del café. No me molestaba cubrir los gastos, solo quería que se mantuviera sobria y reconstruyera su vida. Ocasionalmente, animaba a Bonnie a considerar la búsqueda de un trabajo más estable y con proyección a largo plazo. Sabía que trabajar en el café no era una solución permanente, y pensaba que un trabajo corporativo podría brindarle mayor seguridad financiera. Sin embargo, ella siempre se resistía a la idea. Me expresaba cuánto detestaba la idea de trabajar en un ambiente corporativo, argumentando que no se ajustaba en absoluto a su personalidad. De hecho, frecuentemente manifestaba lástima por mí, diciendo que se sentía triste de que yo formara parte de lo que ella llamaba la carrera de ratas. Bonnie también mencionaba cómo planeaba casarse con alguien adinerado de todos modos, así que realmente no le preocupaba su futuro. Afortunadamente para ella, fue durante este periodo de su vida que Bonnie conoció a Matt. Ella estaba trabajando cuando él entró al café por una taza de café. Iniciaron una conversación casual y a partir de ese momento, las cosas simplemente fluyeron naturalmente. Lo que comenzó como una charla amistosa se transformó en una relación floreciente. En ese momento, Bonnie desconocía los antecedentes de Matt, especialmente que provenía de una familia con riqueza heredada. Él no lo había mencionado y, en muchos aspectos, se mostraba bastante humilde. Sin embargo, Bonnie tiene un ojo agudo para estos detalles y me comentó después de su primer encuentro que tenía la intuición de que era adinerado, basándose en las marcas de su ropa y calzado. Bonnie y Matt conectaron rápidamente después de algunas citas. Sin embargo, algo que noté desde el principio fue que ella nunca lo invitaba a entrar después de sus encuentros. Cada vez que Matt la dejaba después de una cita, ella siempre se aseguraba de que la dejara justo afuera de mi casa. Por curiosidad, lo mencioné con ella un par de veces, comentando casualmente que si lo deseaba, podía invitarlo a entrar. No intentaba entrometerme, solo quería que supiera que podía tratar mi lugar como suyo. Pero Bonnie siempre evadía el tema, negándose y diciendo que no era necesario, que simplemente prefería mantener las cosas separadas. Una tarde, al regresar del trabajo, noté a Bonnie y Matt parados afuera de nuestro lugar, aparentemente acabando de regresar de una de sus citas. Conversaban en voz baja, pero tan pronto como me vio, me dirigió una sonrisa incómoda, casi nerviosa. Al principio, pensé que tal vez solo se sentía un poco tímida sobre presentarme a Matt, lo cual me pareció extraño. Pero decidí no darle importancia. Matt se mostró educado y cortés mientras se giraba para mirarme. Sonrió y extendió su mano para saludar, y yo me presenté, correspondiendo su saludo. Intentando ser amable, invité a Matt a subir por una taza de café, pensando que sería una buena oportunidad para conocerlo mejor. Pero Bonnie inmediatamente mostró señales de incomodidad, casi pánico. Comenzó a rechazar la invitación en nombre de Matt, diciendo que se estaba haciendo tarde y que probablemente debería irse a casa. Matt parecía interesado, sin embargo, como si no le hubiera molestado subir. Pero Bonnie seguía insistiendo en que no era un buen momento. No queriendo presionar más el asunto, les deseé buenas noches a ambos y subí las escaleras, todavía pensando que era extraño cuán determinada estaba Bonnie a evitar que él entrara. Más tarde esa noche, cuando Bonnie y yo estábamos solos, le pregunté directamente por qué estaba tan firme en su decisión de no invitar a Matt a entrar. Con el rostro sonrojado, finalmente admitió que no quería que Matt viera lo pobres que éramos. Me quedé atónito. Me quedé allí mirándola, tratando de entender lo que estaba diciendo. Vivíamos en un vecindario decente. Yo tenía un buen salario que mantenía nuestro estilo de vida, y había trabajado duro por todo lo que poseíamos. Mi apartamento era acogedor, cómodo, limpio y bien mantenido. Señalé alrededor del apartamento y le pregunté a Bonnie de qué estaba hablando. Desde mi perspectiva, teníamos todo lo necesario. Pero ella solo sacudió la cabeza, frustrada, y me dijo que yo no entendería. Según ella, yo no tenía idea de cómo vivía la gente rica. Argumentó que ella había estado alrededor de amigos adinerados antes, y que su forma de vida era completamente diferente a la nuestra. Sus casas, sus estilos de vida, sus lujos estaban en otro nivel completamente distinto, dijo. Afirmó que no quería que Matt viera nuestro lugar y se asustara por la realidad de su vida. Insistió en que Matt era su boleto para salir de esta casa, y no quería poner en riesgo nada. Me quedé desconcertado, no solo por sus palabras, sino por lo naturalmente que había admitido estar usando a Matt solo por su dinero. Traté de explicarle que esto estaba mal y que si realmente veía un futuro con Matt, necesitaba ser honesta y directa con él sobre quién era ella, sobre nuestra vida. No era saludable ocultar cosas de alguien por quien se preocupaba, pero Bonnie no quería escucharlo.
Para ella, todo se trataba de las apariencias y en su mente, necesitaba una manera de escapar de esta forma de vivir. Meses después, Bonnie finalmente decidió presentarnos formalmente a Matt, a mí y a mi madre, solo porque él había estado insistiendo durante meses en conocer a su familia, y ella no podía posponerlo más. Desde el principio, insistió en que debíamos estar en nuestro mejor comportamiento mientras conocíamos a Matt, y que teníamos que proyectar cierta imagen, una que no revelara ningún indicio de las dificultades financieras que habíamos experimentado al crecer. Bonnie dejó claro que esta cena tenía que realizarse en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, el tipo de lugar donde necesitabas hacer reservaciones con mucha anticipación, y los precios eran tan elevados, que ni siquiera podía imaginar gastar esa cantidad de dinero en una comida. Intenté razonar con ella sugiriendo que tal vez podríamos ir a un lugar más modesto, pero Bonnie no quería ni considerarlo. Insistió en que necesitábamos hacer esto por ella, presentarnos como personas capaces, refinadas y cualquier cosa menos pobres. También enfatizó firmemente que yo, siendo el mayor, debería pagar la cuenta de nuestras comidas, aunque sabía que estaba muy por encima de mi presupuesto. Afortunadamente, nuestra madre, viendo cuánto significaba esto para Bonnie, me dio discretamente algo de dinero para ayudar con la cuenta. La cena en sí transcurrió bastante bien. Matt, como siempre, fue educado y encantador. No mostraba ningún signo de superioridad o presunción, lo que me hizo cuestionar aún más por qué Bonnie estaba tan preocupada por impresionarlo. Cuando llegó la cuenta, Matt amablemente se ofreció a pagar la comida, pero antes de que pudiera siquiera considerar aceptar su oferta, Bonnie se rió y rápidamente intervino, rechazándola. Se aseguró de decirle que éramos más que capaces de cubrir la cuenta nosotros mismos, y que absolutamente no le permitiría pagar. Era evidente que estaba tratando de mantener la ilusión de que no teníamos ninguna dificultad económica, que éramos tan acomodados como él. El plan de Bonnie funcionó. Matt se fue esa noche sin sospechar nada, completamente convencido por la imagen que Bonnie había trabajado tan arduamente en crear sobre su familia. Por un lado, me sentí aliviado de que todo hubiera salido bien, que Matt no hubiera notado nada extraño, pero por otro lado, me preocupaba lo lejos que Bonnie estaba dispuesta a llegar para mantener las apariencias. A lo largo de su relación con Matt, Bonnie parecía increíblemente feliz. Viajaban por el mundo juntos, visitando lugares exóticos, y ella incluso comenzó a comprar ropa y bolsos de lujo para sí misma usando su tarjeta. Cuando finalmente decidieron mudarse juntos, ella gradualmente comenzó a distanciarse de mí, y raramente llamaba. Extrañaba a mi hermana, a pesar de que había estado allí para ella durante los momentos más difíciles de su vida. Apenas parecía importarle ahora que podía depender de su novio para todo. Este año, cuando Matt le propuso matrimonio, Bonnie ni siquiera nos llamó para compartir la feliz noticia. Mamá y yo nos enteramos a través de las redes sociales cuando lo anunció a sus seguidores. Cuando intentamos contactarla para felicitarla, Bonnie ignoró nuestras llamadas. Semanas después, finalmente nos respondió, y nos invitó a almorzar para discutir su compromiso y la próxima boda. Durante el almuerzo, Bonnie dedicó la mayor parte del tiempo a presumir sobre su relación, y lo enamorado que Matt estaba de ella. Habló emocionada sobre finalmente tener su boda de ensueño, e invitar a todos sus antiguos amigos para que por fin pudiera presumir. Luego le preguntó a mamá cuánto dinero había ahorrado para la boda. Mamá pareció sorprendida y le dijo que no tenía mucho ya que había asumido que Bonnie, siendo una adulta, pagaría su propia boda. Bonnie pareció ofendida por eso, y argumentó que como la familia de la novia, deberíamos pagar al menos la mitad de los gastos de la boda. Intervine recordándole que ella sabía perfectamente que no podíamos permitirnos algo así. Al escuchar esto, Bonnie comenzó a gritar, diciendo que este era el paso final para asegurar su futuro. Y que después de esto, nunca volvería a pedir nuestra ayuda. Insistió en que necesitábamos contribuir con algo, sin importar cuán pequeño fuera, para que no fuera obvio lo pobres que éramos. Al final, mamá y yo reunimos todo el dinero que habíamos ahorrado, y yo incluso tuve que usar mis propios ahorros, años de dinero duramente ganado de mi trabajo para ayudar a Bonnie con la boda. Amaba a mi hermana y quería hacer esta última cosa por ella para hacerla feliz. Durante toda la planificación de su boda, Bonnie casi nunca me incluyó en el proceso. Ni siquiera me pidió ser su dama de honor o parte del cortejo. Me sentí lastimada, pero me dije a mí misma que era su día especial, no el mío. Cuando llegó el día de la boda, fue hermoso y mágico. Claramente había conseguido todo lo que deseaba. Había invitado a cientos de personas y todo parecía ir bien. Pero durante la recepción, se hizo evidente que había una escasez de personal. Los invitados comenzaban a impacientarse mientras esperaban las bebidas y los aperitivos, y los pocos camareros disponibles estaban abrumados. Bonnie, visiblemente alterada, seguía mirando alrededor y eventualmente se me acercó con una sonrisa extraña. Me explicó que los proveedores del servicio de catering de alguna manera habían calculado mal el número de invitados y como resultado, no había suficiente personal para atender todas las tareas de servicio.
Bonnie me preguntó si podía ayudar sirviendo bebidas y aperitivos a los invitados. Me quedé atónito, y la miré como si estuviera bromeando. Le dije a Bonnie que no me sentía cómodo con la idea de servir a los invitados en su boda, especialmente después de todo lo que ya había contribuido financieramente. Sugerí que si había una escasez de personal, debería haber organizado más ayuda con anticipación, o que simplemente deberíamos dejar las cosas como estaban por el momento. Bonnie puso los ojos en blanco e insistió en que necesitaba hacer esto por ella como un favor porque la familia de Matt es rica, a diferencia de la nuestra, y no estaban acostumbrados a esperar. Me negué firmemente y mantuve mi posición diciéndole que este no era mi problema. Entonces ella comenzó a levantar la voz, diciendo que yo estaba siendo irracional y poco colaborador. En mi frustración y habiendo bebido ya algunas copas, perdí la paciencia. Le grité fuertemente a Bonnie que el hecho de que fuéramos más pobres en comparación con la familia de Matt, no significaba que pudiera tratarme como un camarero en su boda. Le recordé que mamá y yo habíamos trabajado increíblemente duro para pagar lo que podíamos para la boda, aunque ella nunca había hecho nada para ayudarnos a cambio. Le grité que no era suficiente que hubiéramos estado fingiendo ser acomodados durante meses, solo para mantener las apariencias ante su novio, mientras ella estaba viajando por el mundo con su dinero, mientras nosotros luchábamos aquí para llegar a fin de mes. Mis palabras debieron haber llamado la atención porque Matt se acercó, claramente preocupado y preguntó qué estaba sucediendo. Le expliqué cómo Bonnie me había pedido servir en su boda cuando todos los sacrificios que mamá y yo habíamos hecho ya habían ayudado a financiarla. Matt pareció desconcertado de que Bonnie hiciera tal petición. Bonnie, evidentemente furiosa por mis palabras, declaró que yo era un fracasado de todos modos, así que ¿por qué no debería pedirme ayuda? Sonrió con suficiencia y me dijo que incluso me pagaría por hacerle este favor. Le respondí diciendo, al menos no soy un fraude como tú. No soy alguien que a pesar de crecer pobre, ocultó sus antecedentes y usó drogas, fue arrestada y fue a rehabilitación, dependió de nuestra familia para el dinero, y luego encontró a un tipo rico para que la mantuviera. Mi hermana palideció al escuchar mis palabras. Matt también pareció atónito por esta revelación. Se volvió hacia Bonnie y le preguntó por qué le había contado una versión diferente de su vida, y nunca mencionó su pasado con las drogas. Bonnie intentó dar una explicación torpe, alegando que habría confesado todo después del matrimonio, pero los padres de Matt, que para entonces habían escuchado toda la conversación, estaban indignados por su respuesta. Argumentaron que Bonnie no tenía derecho a ocultar información tan crucial cuando la habían recibido con los brazos abiertos. Declararon que nunca habrían dado su bendición ni gastado miles en la boda solo para dar la bienvenida a una ex adicta a las drogas a su familia. El rostro de Bonnie se tornó rojo mientras la sala caía en un silencio atónito. Desde la boda, Matt se ha negado a permitir que Bonnie vuelva a su casa. Le ha dicho que necesita algo de espacio de ella y sus mentiras. Por esta razón, Bonnie ha estado viviendo con mi madre. Mamá, aunque entiende por qué reaccioné de la manera en que lo hice, siente lástima por Bonnie, e insiste en que me excedí al revelar todo sobre su pasado. Ella y Bonnie me han estado llamando repetidamente pidiéndome que hable con Matt y que invente algún tipo de nueva historia para salvar su matrimonio. ¿Soy yo el malo por arruinar el matrimonio de mi hermana? Actualización 1. Ha transcurrido más de una semana desde el desafortunado incidente en la boda. Quiero aclarar algunos detalles importantes. Bonnie le confesó a nuestra madre que desde el inicio de su relación con Matt, había creado una historia completamente ficticia sobre nuestra familia porque no quería que él supiera la verdad. En lugar de admitir que nuestro padre nos había abandonado sin recursos, inventó que había fallecido siendo un hombre adinerado, y que nos había dejado una considerable herencia que supuestamente nos ayudó a mantener nuestro estilo de vida. Continuó sosteniendo estas mentiras durante toda su relación porque temía que si Matt descubría la verdad, perdería completamente su confianza. Matt y su familia quedaron profundamente impactados cuando escucharon la verdad de mi boca, ya que no tenían la menor idea de la magnitud real del pasado de Bonnie. Estoy convencido de que si ella hubiera sido sincera desde el principio de su relación, Matt podría haber manejado la situación de una manera muy diferente. Sin embargo, ella decidió conscientemente ocultar tantos aspectos de su vida, que ahora él debe sentirse completamente traicionado y decepcionado. Hoy recibí un mensaje de Matt expresando su deseo de conversar. He acordado reunirme con él y responderé todas sus preguntas con total honestidad. Actualización 2. Esta semana me reuní con Matt. Se notaba verdaderamente afectado por los acontecimientos de su boda, y me pidió que le contara toda la historia de nuestra familia. Le expliqué con sinceridad cómo fue nuestra crianza, y las dificultades que enfrentamos para sobrevivir. Se mostró visiblemente conmovido por todo lo que escuchó. Matt me reveló la magnitud de las mentiras de Bonnie. Por ejemplo, ella había inventado historias sobre viajes familiares anuales a diferentes destinos, supuestas celebraciones navideñas extravagantes, y salidas a lugares exclusivos, cuando en realidad nada de eso había sucedido jamás.
Estaba profundamente perturbado por la facilidad con la que ella había sido capaz de mentirle directamente durante toda su relación. Incluso había mentido sobre su educación, asegurando que había estudiado en una universidad más prestigiosa. Me resulta difícil entender cómo logró mantener tantas mentiras durante tanto tiempo, especialmente considerando que la verdad podría haber salido a la luz si Matt nos hubiera preguntado sobre estos detalles antes. Sinceramente, sentí compasión por Matt, quien estaba claramente devastado al descubrir la verdad. También me compartió la razón por la que él y su familia reaccionaron tan intensamente al enterarse del pasado de Bonnie con las drogas. Matt había perdido a su hermano mayor por una sobredosis hace años. Todavía hoy continúa lamentando profundamente esa pérdida y extraña inmensamente a su hermano. Matt me confesó que después de descubrir toda la verdad, le resulta imposible ver a Bonnie de la misma manera que antes. Me explicó que su familia siempre ha sido muy protectora de su patrimonio, y constantemente le aconsejaron ser precavido al iniciar relaciones. Sin embargo, admitió que, cegado por el amor, había ignorado la sugerencia de investigar los antecedentes de Bonnie porque estaba genuinamente convencido de que ella era exactamente quien aparentaba ser. Ahora que ha descubierto su error, y ha perdido toda la confianza en Bonnie, planea anular el matrimonio lo antes posible. Le preocupa especialmente que, al no haber firmado un acuerdo prenupcial, Bonnie, dado su historial de mentiras y manipulación, pudiera intentar reclamar parte de sus bienes. Actualización 3. Han transcurrido 5 meses desde el incidente. Matt y Bonnie finalmente completaron el proceso de anulación de su matrimonio. Matt tuvo la gentileza de reembolsarnos a mi madre y a mí el dinero que habíamos aportado para los gastos de la boda. Bonnie está completamente devastada, y me responsabiliza por haber destruido su matrimonio. Actualmente continúa viviendo con nuestra madre, y está en búsqueda de trabajo. Al principio, solía enviarme numerosos mensajes agresivos, mientras se negaba a reconocer sus propios errores, lo que me llevó a tomar la decisión de bloquearla. Nuestra madre ya no apoya incondicionalmente a Bonnie como lo hacía antes. He mantenido varias conversaciones con ella explicándole lo equivocada que estaba Bonnie, y la verdadera extensión de las mentiras que le dijo a Matt. Le hice notar que si la situación hubiera sido al revés, nosotros tampoco habríamos confiado en Matt, si hubiera mentido sobre su pasado y sus circunstancias financieras. Ahora mamá tiene una mejor comprensión de la situación, y está de acuerdo con mis acciones.